El 10 de noviembre de 1986, Kate Moore ingresó en estado de pánico a una tienda en Perth, Australia. Estaba vistiendo solo una remera, sus leggings y no llevaba ropa interior. Le indicó a un empleado que había sido secuestrada y abusada por una pareja que decían llamarse John y Margaret. Kate fue llevada a una comisaría. Inicialmente, los agentes se mostraron escépticos por la cantidad de detalles y la violencia del ataque que ella describió, pero solamente un oficial, llamada Laura Hancock, creyó su historia. Sin darse cuenta, la policía de Perth se había topado con la quinta víctima de la que luego llegaría a ser la pareja de asesinos más famosa de Australia, David y Catherine Byrne. David John Byrne nació el 16 de febrero de 1951 en Battlegrove, una localidad semirural al este de Perth, en Australia. Era el hijo mayor de 5 hermanos del matrimonio John y Margaret Byrne. En el documental australiano Beyond the Darklands son entrevistados dos de los amigos de la infancia de David, Golda Newland y Jim Wells. Golda indica que el padre de John era tartamudo y tenía una joroba, mientras que su madre era alcohólica y negligente. Decir que el hogar de los Byrnes era disfuncional es ser bastante generoso. Según lo que indica Goldman, los niños se encontraban constantemente sucios y sus padres, tanto John como Margaret, no se encargaban de alimentarlos. Según lo que dice la heladera de su hogar estaba constantemente abierta para que tanto los niños como sus mascotas pudieran alimentarse. También había múltiples rumores de que se cometía incesto en el seno de la familia Byrne. Jim Wells, otro de sus amigos de la infancia, indica que no duda que David Byrne haya abusado de uno de sus hermanos menores. Por otro lado, también se decía que su madre tenía relaciones extramatrimoniales con otros hombres en su hogar. A los 15 años, David Byrne comenzó a trabajar como aprendiz de jockey en Perth. Según lo que dicen sus compañeros de trabajo de esa época, David era cruel con los animales y también estaba desarrollando tendencias exhibicionistas. Es a esa misma edad que David cometiría su primer crimen. David interrumpió en el hogar de la propietaria del hogar donde él vivía, desnudo, utilizando una media de nylon en su cara, y trató o efectivamente logró abusar de su casera. Su jefe, en el hipódromo donde él trabajaba, una vez que se enteró del suceso, lo despidió de su posición. Pero no se realizó ninguna denuncia penal acerca del hecho. Pero fue a los 12 años que David conoció a la que sería su compañera durante décadas, Catherine Margaret Harrison. Catherine nació el 23 de mayo de 1951 en Perth. A los 2 años, Catherine perdió a su madre, quien murió mientras estaba dando a luz, después del fallecimiento de su esposa, Harold. El padre de Catherine la envió a vivir con sus abuelos paternos a Sudáfrica. A la edad de 12 años, su padre solicitó la tenencia de Catherine y ella volvió a vivir con él en Australia. Según las fuentes, el padre de Catherine también era abusivo y ella casi nunca tuvo amigos durante su infancia. A los 12 años es que ella conoció a David. A los 14 años ellos ya tenían una relación sexoafectiva y entre los 15 y los 16 cometió una gran cantidad de delitos junto con David, desde robos a casas, robo de autos, robo de cajas fuertes e incluso posesión de explosivos. David Byrne por esto fue encarcelado durante varias ocasiones en su adolescencia. En una de las ocasiones en las que Catherine fue arrestada junto con él, ella le habría dicho a un oficial, cito, «Yo sé que no debería estar con David, pero no hay nada que yo no haría por él». David fue condenado a 3 años de prisión después de haberse escapado de un reformatorio. En ese entonces ella no tuvo ningún tipo de pena en la prisión porque se encontraba embarazada. Se presume que de un hombre distinto a David,
y el niño, una vez que nació, fue dado en adopción por el Estado automáticamente. Un agente de libertad condicional le habría sugerido en ese momento a Catherine que era una mejor idea para ella si se mantenía alejada de David y que tratara de comenzar una vida nueva sin él. Es en ese entonces, cuando ella todavía es una adolescente, que comienza a trabajar como empleada de limpieza en el hogar de una familia rica de Perth. A los 21 años, ella se comprometería y se casaría con el hijo menor de esa familia, y procederían a tener 6 hijos y mantener un matrimonio por unos 10 años. Un evento muy traumático para Catherine en esa época fue la muerte del primogénito del matrimonio, quien fue arrollado por un auto en el patio de la casa de Catherine, y ella habría presenciado el hecho. Mientras tanto, una vez que salió de prisión, David contrajo matrimonio con otra mujer llamada Kerry, a quien le propuso casarse apenas unos días después de conocerla. Junto con ella tendrían una hija llamada Tanya. Durante su matrimonio, David fue infiel numerosas veces, llegando al punto de colocar un anuncio en un diario describiéndose como un marido anónimo aburrido buscando un romance. Pero fue el día que David trajo a su niñera de 16 años a vivir a su hogar junto con su esposa y su hija. Es entonces que Kerry decide abandonarlo definitivamente. Después de dar a luz a su último hijo, Catherine se sometió a una histerectomía. Es entonces, mientras que ella estaba convaleciente, que un día, cuando su marido Donald la estaba visitando, se encontró a David Bernie junto a la cama de Catherine, sosteniendo una de sus manos. Una vez que ella salió del hospital, le informó a Donald que lo iba a abandonar a él y a sus 6 hijos y que se iba a mudar con David. Según los conocidos de la pareja y de las familias, ellos hacía ya un par de años que estaban teniendo un romance. En una ocasión, James, uno de los hermanos menores de David, vivió con la pareja. Su hermano había sido recientemente liberado de prisión después de ser arrestado por tratar de abusar a su sobrina de 6 años. En una entrevista, James diría que la niña lo había provocado y describió cómo era vivir de nuevo con su hermano. Según lo que dice James, David Bernie era un adicto a la pornografía y al sexo. Él tenía encuentros con numerosas mujeres, además de Catherine, y decía necesitar tener sexo entre 5 y 6 veces al día. James incluso dirá que Bernie llegaba a inyectarse anestesia en su pene para poder durar más. En una ocasión, incluso le ofreció a su hermano James tener sexo. Y para su cumpleaños número 21, el regalo, entre comillas, que David le dio fue permitirle perder su virginidad con Catherine. Con los años, David convenció a Catherine a que fuera una cómplice en la realización de sus fantasías sexuales. Se alega que David convenció a Catherine que ella se excitaría mucho si lo viera tener sexo con otras mujeres. Es así que en el año 1986 dieron rienda a su nueva ola de crímenes. Su primera víctima fue Marie Nelson, una estudiante de psicología de 22 años. El 6 de octubre de 1986, Mary fue a la casa de los Bernies, que se encontraba y que todavía se encuentra sobre la calle Moore, en un barrio residencial de Perth. En ese entonces David trabajaba en una tienda vendiendo repuestos de auto. Él convenció a Mary a ir a su hogar, diciéndole que le iba a vender unas ruedas de auto a muy buen precio. Una vez que Mary llegó al lugar, fue amordazada y encadenada a una cama. Es ahí donde fue abusada múltiples veces por David, mientras que Catherine se encontraba observando, sacaba fotos y tomaba notas. Después ella fue llevada por la pareja al Parque Nacional Glen Hales, donde David abusó una vez más con ella y la estranguló hasta la muerte. Luego apuñaló el cuerpo y fue enterrado en una tumba superficial. El 20 de octubre capturan a su segunda víctima,
Susana Candy, de 15 años, que se encontraba haciendo dedo en una ruta en Claremont. Unos segundos después de que ella estuviera en el auto, Catherine la amenazó con un cuchillo y la ató de manos y pies. Fue llevada entonces a la casa de los Bernis, donde la obligaron a escribirle cartas a sus padres y a amigos diciendo que se había escapado a Queensland. Ella, al igual que Mary Nelson, fue encadenada a una cama y fue abusada múltiples veces por David. Luego trató de estrangularla, pero se resistió tanto que los Bernis decidieron forzarla a tomar pastillas para dormir. Y una vez que ella estaba inconsciente, David le dio una cuerda de nylon a Catherine y le dijo que le probara su amor por él al asesinar a Susana. Catherine efectivamente estranguló a Susana y luego la enterraron en el Parque Nacional, igual que Mary. El 1 de noviembre, los Bernis levantaron de la ruta a Nolene Patterson. Ahora, esta es una víctima que era un poco distinta a las demás porque ellos ya conocían a Nolene. Ellos la habían ayudado a cambiar el empapelado de su casa unas semanas antes de su secuestro. Nolene tenía 31 años y trabajaba como una bar manager. De la misma manera como las otras víctimas, una vez que ella se subió al auto, Catherine la amenazó con un cuchillo y la maniató. Fue llevada a su hogar, encadenada a la cama y abusada por David. Ahora, esta es una víctima que conservaron durante 3 días, porque parece que David sintió una atracción particular por ella. En esta situación, Catherine se volvió altamente celosa de Nolene y en un momento agarró un cuchillo de cocina, lo colocó contra su propio cuello y le dio un ultimato a Vernon, que tenía que elegir entre ella o Nolene. David eligió a Catherine, así que obligó a Nolene a tomar pastillas para dormir, y cuando ella estaba inconsciente, la estranguló. Nolene fue luego enterrada en una plantación de pinos. Apenas unos días después, el 5 de noviembre, los Bernis secuestraron a Denise Brown, de 21 años, que se encontraba esperando en una parada de colectivos en la autopista Stirling. Los Bernis, como habían realizado con sus otras víctimas, le habían ofrecido llevarla a su casa en su auto. En cambio, fue llevada a la casa de los Bernis, donde también fue encadenada en la misma cama y abusada de nuevo. Después la llevaron al Parque Nacional, donde habían enterrado sus primeras 2 víctimas, donde David abusó nuevamente de ella y le cortó el cuello. Creyendo que ella ya estaba muerta, la lanzaron a una tumba y mientras la estaban tapando con tierra, Denise se levantó en la tumba. Entonces David la golpeó una vez con una pala en la cabeza y luego le partió el cráneo con un hacha. Es en la noche del 9 de noviembre que los Bernis secuestrarían a su última víctima, Kate Moore, de 17 años, quien se encontraba haciendo dedo después de haber ido a una fiesta con sus amigos. Una vez que estaba en el auto y que Catherine la maniató, Kate Moore les preguntó: ¿van a violarme o van a matarme? Y David Bernie le respondió: solo vamos a violarte si sos buena. Kate fue luego llevada al hogar Bernie, donde, según lo que testificó en un documental de hace unos años, la obligaron a bailar la canción Romeo y Julieta de Dire Straits y miró la película Rocky junto con la pareja. Después la obligaron a que se duchara mientras que Catherine la estaba vigilando, la encadenaron a la cama y David abusó de ella. Mientras tanto, Catherine estaba tomando notas y Kate Moore en una ocasión le preguntó por qué estaba tomando notas, a lo que Catherine le respondió que estaba anotando qué eran las cosas que David estaba haciendo que lo excitaban más, para poder luego mejorar la vida sexual de la pareja. Luego David le dio unas pastillas para dormir a Kate, quien no las tomó, sino que las escondió debajo de su lengua y luego las metió debajo del colchón de la cama. En otro momento, a la mañana siguiente, David se fue al trabajo, mientras que Catherine quedó a cargo de Kate. El drug dealer de los Bernis tocó la puerta de su hogar y Catherine fue a atenderlo. Es en ese momento que Kate se pudo zafar de las cadenas de la cama y procedió a esconder un lápiz labial y un papel con un número de teléfono en una parte de la casa y escapó a través de la ventana de una de las habitaciones. Después de eso,
Kate indicó que trató de tocar a la puerta de 4 casas en el vecindario de los Bernis,